Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Tanto tiempo, espero que hayan pasado unas lindas vacaciones, el año es largo. Bueno, hoy vamos a comenzar con el segundo semestre de segundo año, con el módulo de catarata, así que es un placer presentar a uno de los coordinadores del módulo, el doctor Alberto Brollar del Santa Lucía. Los dejo con él. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Bueno, bienvenidos. Un gusto recibirlos. Espero que estén todos muy descansados. Para mí es un gusto recibirlos e inaugurar el módulo de catarata, que soy coordinador junto con el doctor Daniel Bados, el doctor Asad. Así que eh, espero que disfruten esta parte. Para los que hacemos segmento anterior, es la parte más linda. Así que tienen grandes disertantes. Si ya vieron el desarrollo de lo que es el curso, van a ver que tienen los mejores referentes de nuestro país como disertantes. Eh, Como recomendación, no solo aprovechen este curso para su conocimiento y su desarrollo profesional, sino como consejo, aprovechenlo a fondo y estudienlo a fondo porque el examen va con estrabismo, que no es una buena noticia para la mayoría. Así que Claro, no eh, tiene nada que ver. nada que ver, pero lo que lo salva en ese examen, en el puntaje, es la parte de catarata. Así que métanle pata, estudienlo bien, porque la parte de estrabismo se les va a hacer más difícil y cuanto más preguntas metan de la parte de catarata, mejor les va a ir en ese examen. Bueno, ya entrando en el día de hoy, hoy tenemos tres disertantes de lujo, ¿sí? Está el doctor Esteban Virgues, que es el jefe de oftalmología del Hospital Rivadavia, un amigo, un compañero jurado y panelista en cursos. Así que después va a seguir Eliana Corbeto, una ex residente del Hospital Santa Lucía, la hija de un amigo también, el doctor Corbeto, una excelente cirujana. Y el doctor Diego Scariciotole, no sé, complicadísimo, siempre digo, pobre, el apellido, un ex residente también de Malvinas, un referente en cirugía de catarata, un gran cirujano, que le toca un tema medio áspero a veces, como son los viscoelásticos. Gracias a los tres por estar y por venir y por colaborar. Aprovechen estos disertantes de lujo y Esteban, vas a alargar con técnicas intracapsulares y extracapsular, algo de historia, ¿no? De la cirugía de catarata. Claro. Bienvenidos. Gracias a los tres por... Bueno, bueno, gracias por la presentación. Como ya lo dije, soy el jefe del Hospital Rivadavia. Y bueno, vamos a empezar haciendo un poquito de historia de lo que es la cirugía de catarata, eh, que viene de hace muchísimo tiempo. De las técnicas nuevas o modernas, es decir, la cirugía de catarata moderna lleva más o menos unos 60, 70 años, pero anteriormente ya se hacían prácticas quirúrgicas. Acá yo puse una diapositiva que hay referencias en pinturas de los egipcios 2600 años antes de Cristo, y por lo que se ve se hacía la técnica de coaching, que es colocar una lanceta paralela al iris, clavando por el limbo, y simplemente empujaban la catarata in toto, es decir, con cápsula y todo, hacia la cavidad vítrea. Esto, si no rompían la cápsula y no producía reacción antigénica, ustedes saben que las proteínas del cristalino son muy antigénicas, entonces era un éxito. El paciente dejaba de ser ciego y pasaba a ver bultos, colores, etcétera. Y esto se mantuvo más o menos igual hasta mediados de 1700, en donde está Jacques Daviel, que hizo lo que sería como una especie de técnica extracapsular, en donde ya no hacía tanto el coaching, es decir, luxar el cristalino, sino que hacía un corte a nivel del limbo superior y hacía, exprimía, hacía como que arañaba un poquitito la cápsula anterior del cristalino. Fíjense que eran cataratas blancas o muy duras, después la exprimía hacia arriba, y si lograba sacar el núcleo y contenido cortical, podría tener éxito o no. Realmente no había mucho éxito, los ojos se perdían. Ya volviendo, o mejor dicho, entrando en lo que es la cirugía de catarata moderna, podemos hablar que el primero que puso una lente intraocular fue Harold Ridley, que en 1949 colocó la primera lente intraocular y se basó en lo que es el polimetilmetacrilato, porque en la Segunda Guerra Mundial los pilotos de aviones tenían eh, lo que es el parabrisa de este material,
y veían que las esquirlas que le entraban al ojo eran inertes al ojo, no producían reacción inflamatoria. Y entonces las primeras lentes fueron de este material. Y después Charles Kellman, en 1967, ya empezó a usar el ultrasonido para disolver las cataratas, aunque en ese momento obviamente no se hacía la técnica como hoy en día de facomulsificación. Bueno, para hablar netamente de lo que es la catarata moderna y que todos deben conocer, es decir, la técnica intracapsular, que se saca el cristalino intoto. Intoto se llama con cápsula, es decir, que no queda resto capsular, es decir, que el paciente va a quedar afáquico, se le va a colocar o se lo colocaba en ese momento una corrección óptica, porque colocar una lente de contacto, una lente intraocular casi no existía. Existían algunas de cámara anterior, pero era muy difícil. Pero si uno era prolijo y lograba dejar eh, en perfecto estado el globo ocular, esta técnica intracapsular era muy efectiva y después con una lente de contacto adaptada o con un anteojo andaba perfectamente. Estamos hablando de la década del 60, 70, y después fue el gran avance la aparición de la técnica extracapsular. Después la vamos a desarrollar, pero ya les voy contando la gran diferencia con la intracapsular es que se deja el saco capsular. Al dejar el saco capsular, ya se podía colocar una lente intraocular. Las primeras lentes eran bastante rudimentarias, de polimetilmetacrilato, no existían lentes plegables, eran rígidas, y después fue avanzando junto de la mano de la facomulsificación. Igual el reinado de la extracapsular fue desde la década del 70, todo el 80 y parte de los 90. Ya en los 90 apareció la facomulsificación, que no estaba difundida en todos los hospitales públicos, lo hacían en algunos lugares privados, sobre todo eh, Kaufer, y nosotros en Rivadavia fuimos un poco pioneros, más o menos a mediados de los 90 empezamos con el doctor Acosta a hacer algunas facomulsificaciones con pésimo resultado. Había cirujanos que ya eran grandes y operaban muy bien extracapsular y quedaban perfectas, y hacerle una curva de aprendizaje, una técnica tan diferente como es la facomulsificación, era terrible. A mí me agarró muy jovencito y pude hacer esa curva de aprendizaje y realmente hoy domino muy bien la facomulsificación, pero también domino muy bien la extracapsular y es el mensaje que le tengo que dejar a todos, que todos deben saber extracapsular, porque no solo hay indicaciones de extracapsular, sino también cuando se complica una facomulsificación, cuando se rompe la cápsula posterior, es fundamental tener las maniobras en la mente de la extracapsular para sacar los pedazos de núcleo. Y la intracapsular también tiene indicaciones hoy en día. Hablando de la intracapsular, era la técnica de elección en su momento, como ya le dije, en qué momentos, era la extracción de cristalino intoto con la cápsula, tengan en cuenta eso, que no quedaba resto capsular. Las complicaciones más que nada estaban dadas por el vitrio, que a veces no se podía dominar bien, con la retina, porque se tironeaba con el vitrio de la retina, había más desprendimiento de retina, más edema masculares cistoideo, más complicaciones de córnea, porque se usaba un crioextractor que se congelaba la punta, se abría la córnea casi en 180 grados, se congelaba el cristalino y primero se aplicaba una sustancia llamada sonulasa que disolvía un poco la zónula y se iba extrayendo de a poquitito y muchas veces se venía un pedazo de iris, un pedazo de córnea o la córnea se descompensaba. Y después las propias complicaciones de la anestesia, porque la anestesia que se usaba en ese momento para la intracapsular era la retrovulvar. Si bien se ponía poco cantidad de anestésico, muchas veces, a veces se lesionaba la arteria oftálmica o directamente se lesionaba el nervio óptico, y es decir que había que ser muy experto colocando la anestesia retrovulvar. Y después la corrección refractiva, que como les dije antes, era con aérea o con lentes de contacto. Acá les voy a mostrar un videito en donde se ve la técnica es cortito el video, que se congela el cristalino intoto y se empieza a extraer. El ayudante lo que hacía, mantenía la córnea lo más lejos posible para que no se congele. Y ahí salía cristalino. Fíjense el tipo de catarata que era, una catarata rubra. Bueno, hoy en día ustedes saben que hay indicaciones para una
intracapsular. ¿Cuál es la indicación? Bueno, no, yo no tengo un ida y vuelta como teníamos antes cuando era presencial. La indicación de una intracapsular hoy en día, dependiendo de la habilidad del cirujano, es cuando tenemos grandes rupturas zonulares o directamente una subluxación o una luxación del cristalino, que lo tenemos que sacar de alguna manera. Con los conocimientos que tenemos ahora no tenemos crioextractor, pero usamos viscoelástico y generalmente con el ANSA vamos por detrás y logramos extraerlo. Lo que tenemos sí ahora, si lo dejamos bien al paciente, acá puse todas las indicaciones, subluxación total o parcial de cristalino, generalmente son traumáticas por pseudofoliaciones importantes en pacientes añosos o síndromes de hiperlaxitud zonular como el Marfan en estadios avanzados en pacientes grandes, porque cuando son pequeñitos muchas veces se pueden colocar lentes intraoculares. Hay bastante controversia con este tipo de patología. Y depende mucho de la experiencia del cirujano, porque si hay eh, pacientes que están desonulados, pero es un cirujano muy experto, se puede colocar un anillo de tensión capsular o segmentos que después se suturan a esclera, es decir, se conserva el bag y se podría llegar a hacer una extracapsular y no una intracapsular en este caso. El tema del soporte capsular es importante si se logra dejar, y si no, tenemos que buscar otras alternativas si no quedan, por ejemplo, lentes de apoyo angular, cuando no queda soporte capsular, lentes de anclaje al iris y las técnicas de sutura a esclera como la técnica de Yamane. Acá yo puse como a modo de ejemplo un anillo de tensión capsular, abajo los segmentos que se pueden suturar a la esclera, después las lentes ancladas al iris como se llaman iris claw, como las Artisan o las Artiflex, que estuvieron bastante de moda no solo para adultos, sino también para pediátricos, que quedaban afáquicos en un momento, pero después con el tiempo se vio que dejaban un recuento endotelial bastante bajo. Entonces, hoy en día se está tratando de no colocar lentes de anclaje al iris. Se están intentando hacer diferentes técnicas de sutura por detrás del iris a esclera, como la técnica de Yamane. Pero al principio los cirujanos de segmento anterior no teníamos tanto manejo del vitrio y con ayuda de los retinólogos, ahora es importantísimo tener un buen manejo del vitrio, sobre todo pelar toda la base del vitrio para hacer este tipo de técnicas, porque si no las complicaciones vienen más adelante. Bueno, con respecto a intracapsular, le podría decir que con esto que les dije ya está bien. Ahora voy a tratar de compartir. Ahí te conviene, Esteban, no sé qué querés compartir, si un video. No, quería eh, compartir la otra de extracapsular, a ver. es la misma forma, digamos. Pones Espera. compartir pantalla y, y cliqueás o en lo que querés compartir cuando se te abre la ventanita o en escritorio tenés... Hola, Pau. Hola, ¿qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a iniciar la presentación. Aguantame un segundo que ya arrancó. Tranquilo. ¿La están viendo o no? No. No, no, no. Cuando apretás el botón compartir pantalla se te abre una ventanita y te dice que querés compartir. Ahí te conviene hacer doble clic donde dice escritorio o pantalla o desktop. Entonces va a mostrar todo lo que vos estás viendo en la computadora. Ahí va. ¿Ahí Esperá. está? No, Ahí esta es la está. anterior. Ahí volviste a la presentación. Sí. Sí, espera que es, Hay es que no, otra. compartir, dejar de compartir. A ver ahí. Hola, Mm. perdón, ¿eh? No, tranquila. ¿Cuál es? No, no, ¿Esta? están. Sí, ¿Es esa? Entonces, vamos acá. Dónde está el share? ahí, Acá. ahí está. Y ahora. ¿Cuál es? ¿Más Ahí abajo? Esta. está. Ahí está. Ahora sí. ¿La ves?
Esperá que a mí me tardó un poco. Sí, veo una presentación que dice cirugía de catarata, técnicas extracapsulares. ¿Eso? Perfecto. Sí, sí. Sí. Listo. Esa ponela en presentación maximizada y listo. Ahí Listo, está. ya está. Ya está. Bueno, Gracias, perdón. Pau. No, todo bien. Bueno, hablamos de intracapsular, ahora vamos a la extracapsular, que fue la gran cirugía que se sigue haciendo hoy en día, porque se conserva la cápsula posterior, el back capsular, y había cirujanos muy expertos que realmente con esta técnica dejaban, hacían postquirúrgicos que parecían faco, es decir, que quedaban defectos refractivos y no mucho más. Sobre todo cuando empezamos a usar nylon 10-0, porque al principio usábamos seda 8 ceros y no se podían enterrar los puntitos en la córnea y entonces generaban reacciones inflamatorias, el paciente se quedaba internado con antibióticos, eh, en gotitas, en ungüento y a veces había que empezar a sacar los puntos antes de tiempo, pero cuando apareció el nylon 10-0 se solucionaron todos estos problemas. Vamos directamente a las indicaciones absolutas. Bueno, yo acá puse esto, no está en ningún libro, la habilidad del cirujano. ¿La habilidad del cirujano para qué? Eh, para hacer una extracapsular, o también cuando no tiene gran habilidad para hacer una FACO y tiene una catarata muy dura. Es decir, que hay un equilibrio en la balanza que uno tenemos que ver cuál es el momento para hacer una extracapsular. Y abajo puse falta de instrumental adecuado para la FACO emulsificación. Muchas veces nos pasan que cuando sean cirujanos expertos nos invitan a operar a algún lugar, a algún pueblo, que compraron un aparato nuevo y resulta que el aparato le falta el tip o no se sabe bien cómo funciona o tiene algún problema. Y bueno, todos tenemos que saber hacer una extracapsular, porque por ahí tenemos 2 o 3 cataratas para hacer que se deberían hacer con extracapsular por el tipo de catarata y tenemos que tener la habilidad suficiente. Entonces, habilidad del cirujano, tanto para hacer una FACO con una catarata muy dura, que a veces en los primeros pasos uno no lo puede hacer, y la habilidad para hacer la extracapsular. Por eso le digo a todos los residentes que están escuchando que deben sí o sí en su curva de aprendizaje aprender a hacer extracapsular, no solo para la indicación, que a veces es absoluta, como en este caso, a veces es relativa, y depende, la habilidad de cada uno es relativa o absoluta, y especialmente cuando se complica la cirugía. Ahora puse indicaciones relativas, que generalmente con la anatomía no solo de la catarata, sino del globo ocular, de la órbita, etcétera. Acá yo puse, por ejemplo, la catarata muy dura, brunescente, negra, cuando uno ya la ve en la lámpara hendidura, paciente añoso, tal vez que no dilate muy bien, esas cataratas muy duras, y para un cirujano que está en formación sería una indicación absoluta hacer una extracapsular. ¿Para qué empezar a luchar con un núcleo que se puede caer al vitrio, y en algunos lugares no tenemos retinólogo a mano como para que lo solucione en el momento? Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Yo puse noftalmos porque a mí me pasó muchas veces en los ojos que están hundidos. A veces hacer una facomulsificación que hay que entrar casi en forma vertical es muy difícil y uno corre el riesgo de que se rompa algo. Entonces, hacer una extracapsular, sacamos el núcleo y ya tenemos el partido casi ganado. Turbidez corneal, acá abajo de todo puse distrofia de córnea. A mí me están derivando especialistas en córnea muchas cataratas en donde la vedette es la distrofia endotelial de Fuchs, que generalmente tiene estadios a veces leves y a veces estadios bastante complejos que están en lista de espera para una trasplante de córnea, pero hay que sacarle la catarata. Entonces me la mandan y a veces tiñéndole hasta con azul tripán no se logra ver la cápsula del cristalino. Eh, o a veces también es muy difícil hacer una facomulsificación con mucha turbidez corneal, porque uno no sabe si se rompe o no la cápsula posterior. Entonces, en este caso, muchas veces se hace una extracapsular bien prolijita, no tenemos ultrasonido de por medio y preservamos esa córnea que está media descompensada, que se quede igual por lo menos si no terminar de descompensarla. ¿Se entiende? Cámara estrecha en aquellos hipermétropes elevados, cuando uno tiene muy poquitita cámara y uno tiene que trabajar con el ultrasonido cerca del endotelio, y si la catarata llegara a ser un poco dura también, y si no dilata mucho la pupila, bueno, una extracapsular nos salva de todos estos inconvenientes.
Una pseudofoliación capsular, ustedes saben que hay muchos grados, pero hay grados, sobre todo en pacientes añosos, en donde uno empieza a tocar ya directamente el núcleo y se empieza a movilizar todo. Ahí hay que frenar, no hay que ser empecinado y se hace una extracapsular. Se convierte, es decir, se puede hacer un intento de facomulsificación, pero si no va adelante, se hace una extracapsular. Un ojo único acompañado de alguna de estas cosas, es mejor hacer una extracapsular. Es el único ojo y tiene que quedar bien. Con una extracapsular, a lo sumo, en el periodo que estén los puntitos en el ojo, va a haber un poco distorsionado. Una vez que se sacan los puntos de nylon, el ojo vuelve a la esfericidad y el paciente ve perfectamente. Y bueno, otra de las indicaciones son las complicaciones intrafaco, como estuve diciendo. Cuando el núcleo es tan duro que no se lo puede partir y uno empieza a hacer ya maniobras muy osadas, uno puede frenar, pone viscoelástico y convierte en una extracapsular y todos contentos. Cuando hay una ruptura capsular, sobre todo temprana, es decir, cuando uno está haciendo una FAC con una catarata media dura y ya tiene signos de ruptura posterior, lo tienen que saber muy bien, como profundización de la cámara, una discoria, que la fluídica no es buena, quiere decir que hay vitrio ahí en el medio. Entonces uno corta y convierte a extracapsular. Complicaciones de la capsulorexis circular continua, cuando se fuga totalmente la rexis y uno no sabe a dónde está, uno empieza a verificar moviendo el iris para un lado y no sabe, y tiene dos opciones. Si uno es muy hábil, levantar tal vez todo el complejo de catarata hacia cámara anterior y comerla en forma despacito, con mucho viscoelástico, o directamente uno convierte a una extracapsular. Y como ya le dije antes, los signos indirectos de ruptura capsular los tienen que tener muy presentes, porque cuando uno se los pasa por alto, no tiene mucha experiencia, ya es tarde y el núcleo se va al vítreo. Contraindicaciones, lo que sería la indicación de la intracapsular sería contraindicación para una extracapsular. Cuando el cristalino está muy subluxado, obviamente no van a hacer una extracapsular, tienen que hacer una intracapsular. Eso que quede bien claro. Ventajas, bueno, acá puse ventajas con respecto a la intracapsular, edema macular cistoideo, DR, y desventajas con respecto a la facomulsificación, hablando siempre de la extracapsular. Eh, el mayor enemigo de la extracapsular era la hemorragia expulsiva, porque en esa época se hacía, la anestesia no era anestesia tópica como hacemos ahora para la FACO, ni siquiera la subtenoniana. Hacíamos paravulvar y le metíamos bastante cantidad de anestésico, casi 10 centímetros cúbicos, 5 abajo y 5 arriba, lo que generaba mucha presión. Se le ponía generalmente algún compresor de globo ocular, estaba el balón de Honan, que era con mercurio, y se esperaban 15 a 20 minutos para que el ojo se ablande y después empezar la cirugía, porque si se comenzaba la cirugía extracapsular con el ojo tenso o con presión externa, eh, podría pasar esto, la hemorragia expulsiva, que no se sabe cuál es el factor, pero uno es la compresión, como dije, externa, pacientes por ahí que están hipertensos, pacientes obesos, pero es la peor complicación que existe en la cirugía de catarata. Desgraciadamente yo tuve varias y empieza a venir todo el contenido del ojo en forma bruta, con hemorragia, es hiperdolorosa, duele muchísimo, se viene la retina y sangre, y el ojo está duro, hipertenso, uno quiere hacer puntos, se rompen los puntos, es una complicación que no se la deseo a nadie. Eh, Esta es una gran desventaja con respecto a la facomulsificación, porque en la facomulsificación, al tener el ojo estanco, con apenas una incisión tunelizada, es casi imposible, la puede llegar a hacer, pero es casi imposible que haga una hemorragia expulsiva, o si la está empezando a hacer, podemos frenar, que se ablande un poquitito el ojo y seguir adelante. Ahora, cuando tenemos todo el ojo abierto como una extracapsular, es una complicación terrible y es muy difícil revertir esta situación. Otras desventajas con respecto a la facomulsificación, todos los efectos refractivos, mucho astigmatismo, pero mucho astigmatismo, como 8 dioptrías de astigmatismo puede quedar, pero se soluciona sacando los puntos al mes, a los 2 meses aproximadamente. Menor estabilidad refractiva, como dijimos, mayor inflamación e infecciones tempranas, porque el ojo al estar abierto mucho tiempo, contacto con la conjuntiva, puede haber endoftalmitis más que en una facomulsificación.
y mayor opacidad en la cápsula posterior, porque generalmente a veces quedan restos capsulares que no son difíciles de sacar, porque cuando nosotros hacíamos esto no teníamos la irrigación-aspiración del aparato, sino que lo teníamos que hacer de otra manera que ahora les voy a explicar. La anestesia, en el momento que hacíamos nosotros extracapsular, era la perivulvar. Después cuando seguimos evolucionando, empezamos a hacer la subtenoniana, que realmente es muy buena anestesia. Lo que no produce es aquinesia, como la perivulvar. La perivulvar produce anestesia y aquinesia. La subtenoniana, anestesia. Y la tópica. Hoy en día, si hay que hacer una extracapsular, yo les recomiendo tal vez hacer un poquito de perivulvar, no 10 centímetros cúbicos, tal vez 3 centímetros cúbicos, un poquito de subtenoniana y tópica e intracameral. Es decir, usar un poco de todas las anestesias que conocemos para que el paciente la pase bien y no le duela. Bueno, después la antisepsia es más o menos parecida a la que ustedes saben para facoemulsificación, iodopovidona, campos fenestrados, la apertura de los párpados. Antes no existían los blefarostatos, agarramos y pasamos un punto de sutura por los párpados, que generalmente era un lino, y los abríamos el párpado superior, el párpado inferior, y hacemos la toma del recto pasando un lino por el recto superior. Al tironear, el ojo bajaba y quedaba muy bien expuesto el ojo como para hacer la técnica extracapsular. La técnica, hacíamos una peritomía conjuntival amplia, cauterización del lecho escleral para que no sangre, marcación un poquito alejada del limbo, no era limbar, aunque yo últimamente las hago limbares por una cuestión de tiempo, para hacerlo más rápido, pero la técnica descripta es más o menos a 3 milímetros del limbo, se marcaba, se trataba de hacer por ahí, no en forma redondeada como va el limbo, sino un poquitito como en sonrisa invertida, para que quede más estanco, se hace una tunelización, que podría ser con bisturí, ahora tienen los Crescent, el ingreso a cámara anterior, que antes se hacía también con bisturí, ahora tenemos los cuchilletes, una capsulotomía en abrelata, hacíamos antes, ahora lo que hago yo, si tengo que hacer una extracapsular, es una capsulorhexis circular continua bien grande, cosa que pueda salir el cristalino y no romper el saco capsular. Después, una vez que hacíamos la capsulorhexis en abrelata, se hacía una ampliación corneal con tijeras de córnea, el parto del núcleo, que era un paso bastante determinante, había que hacerlo bien, es decir, sacar el núcleo de la cavidad, porque si hacías una maniobra difícil, se podía caer el núcleo en esa maniobra al vitrio directamente. O sea, hacía un estallido de la posterior y se caía. Entonces, esta es una maniobra que la tienen que practicar, hay diferentes formas. Algunos meten viscoelástico y van luxando el núcleo hacia la cámara anterior y después lo sacan con el anza. Y otros hacen lo que se llama el parto del núcleo, que se ponía el gancho de estrabismo y después se apretaba, el núcleo se luxaba al polo superior y se comprimía con el gancho y con el anza hacia abajo y salía como si fuese un parto en núcleo. Después las suturas de protección eran indispensables para que quede más estanco y después la aspiración de los restos capsulares, que lo hacíamos con una cánula de irrigación-aspiración porque algunos que tenían dinero se vendían unas máquinas que se llamaban bomba de irrigación-aspiración, que era algo parecido a la bomba del Faco, pero más rudimentaria. Pero nosotros en el hospital teníamos estas canulitas que en la punta tenían irrigación, que caía directamente del suero, y la aspiración que se conectaba en el otro extremo, que era con una jeringa que venía con resorte, o una jeringa de vidrio que era mucho más sensible y uno podía ir de a poquito en forma artesanal limpiando todos los restos de corteza. Una vez que limpiábamos todo, se colocaba una lente que era de 3 piezas de polimetilmetacrilato rígida, se completaba la sutura y se hacía la oclusión con antibióticos. Y acá tengo algunos videitos en donde muestra más o menos, estos son videos actuales, es decir, que técnicas de ahora, no las técnicas que se hacía antes en abrelata, por ejemplo, en este video, ven que se hizo más o menos a 3 milímetros del limbo la incisión, y con un Crescent, que en ese momento no existían los Crescent, este Crescent está muy afilado, ahí ven cómo voy haciendo la tunelización bien despacito,
Y después lo que convenía hacer era como hacer como un embudo al revés, es decir, con la base del embudo más amplia hacia el lado de la catarata, para que sea más hermética la incisión una vez que se terminaba. Bueno, acá en esta imagen ya se había hecho la capsulorhexis y es lo que yo le dije. Con viscoelástico se trata de luxar toda la catarata hacia en cámara anterior y después con un ANSA se puede sacar todo el núcleo. Esta es una de las formas de sacar. Después de esta maniobra, acá tienen, bueno, este video es para mostrarle cómo tiene que ser una buena rexis hoy en día para hacer una extracapsular. Una rexis bien, 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 bien amplia. Porque si le sale un poquitito chiquita, tienen que hacer descargas. Y no una o dos descargas, muchas descargas para que las fuerzas sean parejas para todos lados, para todos los ángulos, y no se produzca un desgarro hacia la cápsula posterior. Es decir, que acá ven como la rexis la estamos haciendo como con a nivel del borde del iris, que nos sirve como guía. Acá está teñido con azul tripán, antes no teníamos azul tripán. Por eso también se hacía en abrelatas y a ciegas. Nosotros más o menos intuíamos a dónde estábamos clavando la agujita o el quistótomo y haciendo pequeñas incisiones y después se cerraban todas haciendo un movimiento circular. Bueno, acá muestro cómo se hace una rexis bien, bien grande para después poder luxar el cristalino y en este caso, fíjense que la incisión es a nivel limbar. Esta es la que me encanta hacer a mí. Directamente no toco la conjuntiva y después le pongo los puntitos de nylon 10 ceros y quedan 10 puntos. Y después acá, con el punto de protección, en esta incisión la hice limbar, eh, se saca con una cánula de irrigación-aspiración monomanual, que obviamente es de un faco, todos los restos capsulares, se deja bien, bien, bien limpio todo. Aparentemente el bag ahí tiene que estar controlando, no sé si se dan cuenta, pero se mueve el borde del iris, hay surge porque no está totalmente estanca. Después se coloca viscoelástico, siempre mirando la cápsula posterior, que no se rompa, que no se haga un ojal, porque ahí cambia la cirugía. Y una vez que logramos hacer esto, colocar viscoelástico, ya colocamos una lente intraocular, que en este caso es una lente de 3 piezas, que son las mejores para hacer una extracapsular. En los hospitales yo sé que a veces ustedes tienen una monopieza plegable, pero si consiguen una de 3 piezas, por una posible complicación de la extracapsular, siempre se agarra los restos capsulares mucho mejores con las ápticas, así que se desplegan de esta manera. Si uno logra hacer esto así con esta prolijidad y luego hacer los puntitos y enterrarlos, va a quedar casi como una facoemulsificación. Creo que es el último videito. Sí. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Buenísimo, Esteban. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer al doctor antes de continuar con los siguientes oradores? Ujú. ¿No hay preguntas? ¿Los puntos siempre se retiran? Acá preguntan, Esteban. Sí, sí, sí. Siempre se retiran. Cuando son de nylon 10 ceros, si bien con el tiempo se pueden reabsorber o se pueden aflojar, pero conviene retirarlos. Yo suelo hacer, antes se hacían hasta 12 puntos. Después se fue bajando. Yo ahora la actualidad hago 5 puntitos de nylon bien equidistantes y siempre cuando lo sacan, lo saco al mes y medio, 2 meses. Es cuando está bien cicatrizada la córnea, voy sacando desde la parte periférica y dejo el de hora 12 como último. Porque me ha pasado alguna vez que saco primero el de hora 12 y se abre. Y una vez que se abre, hay que llevarlo al quirófano de nuevo.
Así que saquen siempre desde la parte periférica hacia la central, hacia la 12, dejan el último y ese último lo sacan bien despacito. Perfecto. Bueno, Esteban, en honor al tiempo, te dejamos en libertad y agradecerte como siempre tantos años estando con nosotros. Bueno, gracias Fabio. ¿Eh? Saludos a todos. Gracias, gracias Esteban, un abrazo y saludos a Pau. Gracias. Chau, chau. De nada. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con la siguiente docente a cargo de la doctora, la clase de Eliana Crobeto, a quien saludo. Eliana, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Fabio? Tantos años. ¿Cómo Recién andás? ¿Todo miré bien? sí, recién quisiera mirar el cuadrito de la residencia. Este año, en mayo, se cumplen 10 años de que termine la residencia, así que no puedo creer. Wow, pasa el tiempo Sí, rápido, pasa rápido. Ahí pasa estoy. rápido. ¿Se Sí, ve ya veo tu la presentación? máquina, ya veo tu máquina. Minimiza Puse eso como que me tenés dijiste, ¿no ahí. se ve la presentación? No, veo el escritorio, veo el correo, minimiza eso y abrí. Estoy viendo tu máquina, lo que vos ves yo lo veo. Ahí está, maximiza el PowerPoint y ya largas. Ahí están. Ahí Ahí está, se ve. ahí está, cantidad de Bien, AB, espera, que empieza la igual no es el diapo, inicio. esa, Ahí va. ahí está. Listo, Ahí Eliana, cuando estamos. quieras. Perfecto. Bien, bueno, bueno, mi nombre es Eliana Crobeto, como bien dijo el doctor Alberto, me formé en el Santa Lucía y ya van a ser 10 años de que terminé mi residencia, así que bueno, los que están en ese momento aprovechenlo porque es un momento único para aprender y no se repite luego en la profesión esto. Así que bueno, vamos a charlarles un poquito del examen preparatorio de lo que es el cristalino y la catarata, ¿sí? Bueno, antes de empezar con esto, ¿cuáles son los motivos de consulta por los cuales nos vienen a ver un paciente que tiene catarata? ¿Sí? Nos van a consultar principalmente porque les bajó su agudeza visual. Puede ser que esta agudeza visual haya disminuido en forma bilateral, asimétrica o unilateral, ¿sí? Otro motivo de consulta puede ser que esté alterada su calidad de visión y no tanto su cantidad, o sea, que el paciente refiere a estar viendo más opaco, más nublado, que refiere a que le encandilan las luces. Estas son las palabritas que a nosotros cuando un paciente nos viene a consultar nos hacen pensar que esta baja de agudeza visual está asociada a una catarata. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Un examen preoperatorio completo y exhaustivo para que el resultado postoperatorio también sea el adecuado, ¿sí? Le vamos a tomar su agudeza visual con la cartilla de Snellen, la típica cartilla, y la cartilla de cerca, tanto de lejos como de cerca, vamos a tomar la visión con y sin corrección, ¿ok? Siempre la agudeza visual mejor corregida es la que más nos va a importar. Luego vamos a poder evaluar si lo que está alterado es más la cantidad o la calidad, ¿ok? Vamos a hacer un examen completo con una buena biomicroscopía, tomándole la presión ocular, a hacer un fondo de ojos completo, todos los estudios complementarios que sean necesarios. Luego vamos a ir a hablar punto por punto de cada una de estas motitas. Y según esto vamos a poder decir qué pronóstico visual tiene nuestra cirugía de catarata. Bien, la agudeza visual nos va a poder dar un poquito de información sobre la severidad de la catarata. Si es una catarata avanzada, vamos a tener una pérdida importante en lo que es la cantidad de la agudeza visual en las líneas de Snellen. Como les dije previamente, siempre agudeza visual mejor corregida, ¿ok? Siempre si es un paciente miope, con astigmatismo, si tiene una anisometropía importante, o es ambliope, eso siempre hay que evaluarlo previamente, ¿sí? Y si es una pérdida de una visión temprana, una catarata temprana, la pérdida de agudeza visual no va a ser tan marcada, puede ser un paciente que tenga 7, 8 décimas de agudeza visual, pero que se queje de encandilamiento, por ejemplo. Una vez que veamos que esta agudeza visual está disminuida, tenemos que determinar que esta agudeza visual se puede adjudicar
a la catarata, ¿ok? Y que no sea una pérdida de agudeza visual por otras enfermedades oculares asociadas, como, bueno, pueden llegar a ser una maculopatía, una retinopatía diabética, un glaucoma avanzado. Vamos a ir viendo parte por parte. Este cuadrito por ahí es medio, nada, teórico, pero bueno, es para decirles que no es lo mismo cantidad que calidad de agudeza visual, que como dijimos, la cantidad de agudeza visual va a estar severamente disminuida en cataratas avanzadas. La cartilla de Snellen lo que tiene es que es un examen donde no están simuladas las condiciones de la vida diaria, porque la luz ambiental está controlada y los optotipos tienen un alto contraste, que bueno, esto no es lo que sucede en nuestra vida real. Y la calidad de agudeza visual va a estar más alterada en cataratas más tempranas. Hay varios test para evaluar la calidad de la agudeza visual. Voy a tratar de no profundizar mucho en esto, porque bueno, la realidad es que no hay un gran consenso sobre la utilidad de estos estudios, pero todos lo que tratan de hacer es simular las dificultades de la vida diaria. En cuanto a lo que es el encandilamiento, el test que más se utiliza es el test de Miller-Nadler-Glare Testing o el BAT, y para evaluar la sensibilidad al contraste, ahí está la curva de sensibilidad al contraste, o hay algunas cartillas como la de Peli-Robson o de Regan. Vamos a ver lo que es un poquito el encandilamiento. Cuando el paciente nos dice que las luces lo encandilan, podemos hablar de un encandilamiento que puede ser diurno o nocturno. El encandilamiento es como que al paciente se le presenta un velo entre el estímulo y el objeto que quiere percibir. O sea, entre lo que él quiere ver y lo que está viendo se interpone un velo, ¿sí? Las cataratas nucleares van a generar más que nada un encandilamiento de tipo nocturno, y las cataratas corticales o subcorticales posteriores pueden generar un encandilamiento más diurno. Este tipo de encandilamiento es el que es evaluado por estos test que les hablé, el de Miller-Nadler Testing o el BAT, y para el encandilamiento nocturno realmente no hay ningún test útil. Estos son unas fotitos de unos equipos de BAT. Estos objetos, estos equipos, el paciente presenta muy cerquita el estímulo luminoso, entonces lo que genera es una miosis en el paciente, y cuando el nivel de encandilamiento que presenta el equipo es muy bajo, al paciente estar con una miosis, va a mejorar la respuesta del paciente. Entonces genera muchos falsos negativos cuando los niveles de encandilamiento son muy bajos, y viceversa. Cuando los niveles de encandilamiento son muy altos, genera muchos falsos positivos. Esto va a ir presentando un objeto lumínico que es de un solo tamaño con distintas sensibilidades de encandilamiento. Los test de sensibilidad al contraste lo que son similares a lo que podríamos comparar con una audiometría, en donde el objetivo es presentar distintos tamaños de estímulos con distintas sensibilidades al contraste, ¿okay? A diferencia del Snellen, en donde lo que cambia es únicamente el tamaño del optotipo, ¿sí? Por ahí esta curva, lo más importante para que les quede es que un paciente que tiene una agudeza visual baja de 1/10, podemos correlacionarlo con el punto más alto de la curva de sensibilidad al contraste, en donde al paciente se le van a presentar objetos de muy bajo contraste, mientras que cuando la curva de sensibilidad del contraste decae, va a coincidir con la agudeza visual de Snellen más alta, en donde el paciente va a poder detectar o sea, objetos de alto contraste. Bueno, esta es una fotito de la cartilla de Peli-Robson, en donde ustedes pueden ver que los tamaños de los optotipos son los mismos, y lo que va disminuyendo es el contraste de estas letras. La de Regan no puso una imagen, pero también altera el tamaño de los optotipos y el contraste. Son cartillas como la cartilla de cerca, que se presentan a 1 metro de distancia del paciente, y bueno, el paciente tiene que ir leyendo las letras. Bueno, la conclusión de todo esto es que una buena agudeza visual de Snellen se puede correlacionar con una disminución en la sensibilidad del contraste,
y con un encandilamiento diurno o nocturno, pero como realmente no hay un consenso sobre el uso de estos equipos automatizados, por ahí lo más útil para nosotros es el interrogatorio del paciente. Bueno, la biomicroscopía creo que es lo más importante que todo oftalmólogo tiene que saber hacer desde el día 1. Vamos a evaluar el ojo de adelante hacia atrás o de superficial a profundo, evaluando primero lo que son los anexos palpebrales. Tenemos que tener mucho cuidado con las blefaritis, con las meibomitis, con problemas infecciosos de los párpados, siempre tratarlos previo a la cirugía. Ver una simple evaluación, que el paciente cierre y abra los ojos de manera adecuada, que no haya lagoftalmos, que no haya un antecedente, una parálisis facial. El paciente que tenga un lagoftalmos es muy probable que tenga una queratitis inferior bien marcada, que también hay que tratarla. Que no tenga entropión, que son patologías palpebrales que deben corregirse en forma previa a la facomulsificación para evitar complicaciones infecciosas, que no tenga una tosis palpebral, que este caso, a diferencia de los anteriores, lo ideal es corregirlo luego de la facomulsificación porque es muy probable que su tosis empeore luego de la cirugía de catarata. Bueno, las vías lagrimales, ver que estén permeables, que no lleve pífora, que el paciente no tenga antecedentes de dactilocistitis, evaluar la superficie conjuntival en búsqueda de signos de pemfigoide ocular cicatrizal, como la fibrosis subconjuntival. Si nosotros sospechamos que el paciente tenga un POC, es muy importante hacerle un diagnóstico certero con una biopsia y no operarlo a ese paciente hasta que tenga su cuadro completamente controlado. Evaluar la superficie corneal, ver algo muy simple, el BUT, un break-up time, que no, la queratitis, que no haya un ojo seco severo, porque también esto lo vamos a tener que tratar previo a la cirugía. Luego, evaluar distrofías del endotelio. Si tenemos un paciente añoso con una catarata muy rubra, como habló anteriormente el médico anterior, el doctor Esteban, tenemos que hacer un recuento endotelial, evaluar esta vitalidad del endotelio para determinar si vamos a hacerle una facomulsificación o una cirugía extracapsular. Y a su vez evaluar la cámara anterior a través de la biomicroscopía y idealmente a través de una gonioscopía para ver la posibilidad de que este paciente tenga un ángulo oclusible. Bueno, acá hay algunas fotitos de blefaritis marcada, un ectropión senil, la fibrosis subconjuntival en los POC y una distrofia endotelial de Fuchs probablemente. Bueno, como el doctor Esteban dijo, yo hace poquito, acá en Chayoba, actualmente ejerzo en Chascomús, tuve una paciente con una distrofia de Fuchs. El primer ojo que le operé, decidimos hacer una extracapsular. La paciente anduvo muy bien. Y con su segundo ojo, que tenía una catarata muy incipiente, no era una catarata tan intensa como en la del primer ojo, le realicé una facomulsificación porque tenía una buena transparencia en el endotelio, se veía perfecto en la cirugía, fue una cirugía sin ninguna complicación, nada para resaltar y así todo tuve que esperar como 6 meses para que el centro de la córnea se transparentara nuevamente. Y bueno, así que es cierto que la extracapsular es una técnica que hoy sigue siendo necesaria en muchos casos, y aunque uno reniegue un poquito en la curva de aprendizaje, yo sigo creyendo que es muy importante tenerlo como paso previo a la cirugía de facomulsificación. Bueno, el fondo de ojos, también es obligatorio, obviamente, hacer un buen fondo de ojos, evaluar tanto la dilatación del paciente para prepararnos para la cirugía, evaluar el soporte sonular, ver si es un paciente que tiene una pseudofoliación, que podemos prepararnos para llevar a la cirugía, ganchitos, anillo de tensión capsular, tener ciertas precauciones en la cirugía para evitar rupturas, evaluar la gravedad de la catarata de acuerdo a su
evolución, si es una catarata rubra o nigra, por ahí hacer una técnica extracapsular. Si es una catarata intumescente, tener mucho cuidado con la apertura de la cápsula anterior en la cirugía. Y si es una catarata polar posterior, tener mucho cuidado con la ruptura de la cápsula posterior, ¿sí? Evaluar que no sea una catarata uveítica, ¿cómo podemos saberlo? Si el paciente tiene depósitos de iris en el cristalino, si hay sinequias, nos va a hablar de alguna catarata uveítica. Evaluar bien la mácula, pues el polo posterior, el nervio óptico, descartar que el paciente tenga maculopatías, que tenga glaucoma, que tenga retinopatía diabética. Siempre el fondo de ojos es lo más importante para poder hablar del pronóstico de nuestra cirugía. Y si no podemos ver el fondo de ojos porque el paciente tiene una catarata que no nos lo permite ver, bueno, por lo menos realizar una ecografía para ver que la retina esté aplicada y avisarle al paciente que no podemos hablar de un pronóstico sin saber cómo está su fondo de ojos. Bueno, acá unas fotitos de la pseudofoliación, el esfínter apolillado, el signo de la escarapela, distintas fotos de lo mismo. Esta es una catarata nigra o total de una fotito del hospital del Santa que saqué por extracapsular, una catarata nuclear tres cruces, una catarata subcapsular, una polar posterior, acá la catarata intumescente con la cápsula anterior, perdón, teñida de azul tripán, realizando una paracentesis evacuadora para una aspiración, en realidad me expresé mal, una aspiración del contenido lechoso que sale al punzar la cápsula anterior para evitar el signo de la bandera argentina. Bueno, otros estudios complementarios, hay un montones, como les dije, la ecografía. Bueno, luego obviamente vamos a tener que calcular el lente intraocular, sea con un ecómetro estándar o con un Biomaster. Una OCT sería el ideal para evaluar el polo posterior. RFG en el caso de que el paciente sea diabético. Bueno, acá faltaría también un campo visual y el recuento endotelial en cataratas avanzadas, pacientes añosos, es como elemental. Y por ahí en pacientes más jóvenes, sí, lo tenemos, también lo usamos. Bueno, el pronóstico visual, esto vamos a saltearlo un poquito, era un poco de lo que ya les dije, o sea, si el paciente eh, eh, sospechamos que tiene una maculopatía, lo podemos sospechar a través de la evaluación en el fondo de ojo, cómo el paciente percibe la línea lumínica que el paciente ve a 35 centímetros del ojo con la lupa de 90, le preguntamos nosotros al paciente cómo ve esa línea, si la ve bien vertical y derechita, o si está con una comba o ovalada, o se curva, o se corta. Eso nos va a hablar de que la mácula está dañada. Este es el test del cristal de Maddox. De todas maneras, como les dije previamente, hoy una OCT no se le niega a nadie, así que bueno, eso sería más que nada lo más importante. Ver la clínica general del paciente, ¿sí? Saber qué medicaciones crónicas toma el paciente, si es hipertenso, si toma aspirineta, si está anticoagulado, si toma medicación para la próstata, si es una diabetes, que la diabetes esté bien controlada, tanto por el tema de la retinopatía como por el riesgo de infección postquirúrgica, hacer un completo análisis de sangre y de orina, una radiografía de tórax, un análisis cardiológico completo. Y no menos importante, evaluar cuáles son las expectativas y la personalidad del paciente para que nuestro paciente esté conforme con el resultado. El consentimiento informado es elemental, machacar esto del consentimiento informado, nunca lo dejen de firmar. Esto es muy importante para que el paciente entienda en forma clara los riesgos y los beneficios de la cirugía. Cuando nos tocan pacientes que no comprenden, es muy importante que lo acompañe algún familiar que sí comprenda lo que se le está explicando en el momento de firmarlo. Y bueno, esto también nos va a servir para decidir cuál va a ser la mejor técnica según las cualidades del cirujano y según las características de la catarata. Bueno, creo que esto es todo. Por ahí me olvidé algo. No sé si me quieren hacer una preguntita. Esto sería por hoy. A ver, vuelvo para Buenísimo, atrás. Eliana. Bueno. Esa foto, ¿cuántos compañeros Ay, hay? sí. Acá está Gaby Esperanza de jefa de Sí, residentes.
Sí, Gaby, sí, sí, la Sí. tengo vista, hay muchos ahí. Ay, Eh, ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora antes de pasar a la última clase? Mm, ¿No hay preguntas? Bueno, Eliana, si no hay preguntas, te dejamos en bueno, libertad cualquier cosa que haya alguna pregunta me la pueden mandar al mail también. Sí. dale, Eliana, te agradezco un Bueno, montón, te mando un saludos. beso enorme. Saludos a ustedes. Adiós. Chao, cuídate, beso. Bueno, continuamos ahora con la última charla, que está a cargo del doctor Diego Cariciotoli. Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches. ¿Cómo andan? Todo bien, Diego. Bueno, cuando quieras podés comenzar, te están escuchando, así que toda tuya la clase. Bueno, perfecto. Esta charla es un poquito más cortita, así que como para ir cerrando. Yo me formé hace 20 años, ya cumplí en el Hospital Oftalmológico de Malvinas. Creo que hay alguno de los chicos que está como alumno también. Y me quedé escuchando las charlas de los otros doctores. Y en aquella época, nosotros, como residentes de primer y segundo año, nos obligaban, no nos obligaban, sino estaba como dentro de la organización del aprendizaje quirúrgico, a hacer por lo menos 20 extracapsulares antes de pasar a la facu. De nuevo, ¿no? La importancia de poder manejar la extracapsular, creo que definitivamente te hace un cirujano mucho más completo, más versátil. Esta posibilidad de hacer una vitrectomía anterior o poder convertir, te da menos miedo y te da más versatilidad. Bueno, a mí me toca hablar un poquito de viscoelásticos. A ver si arranca. Abajo a la izquierda tenés para pasarla, Diego. Acá estamos, ahí está perfecto, no lo encontraba. Bueno, Ocular Viscosurgical Devices. Son polímeros cuyas propiedades físicas varían según su naturaleza molecular, concentración y longitud de sus cadenas. Más simple, son geles que nosotros utilizamos para proteger estructuras delicadas del globo ocular y de esa forma nos permite realizar la cirugía correspondiente. Se introdujeron en el año 70 aproximadamente y acá fue clave el advenimiento de la cirugía extracapsular, ¿no? El pasaje de la intracapsular, que se hacía a ojo mucho más abierto y extrayendo el cristalino intoto, y con esta necesidad de trabajar con el ojo un poquito más cerrado y cuidando el cristalino en general y el endotelio, aparecieron los geles viscoelásticos. El doctor Endre Balas, usando el hialuronidato de sodio, fue la primera sustancia, que hoy todavía la seguimos usando. Hay dos tipos dentro de la clasificación de viscoelásticos, que son los dispersivos y los cohesivos, siendo los dispersivos con mayor facilidad a fluir y a ser inyectados, y los cohesivos con mayor capacidad a adherirse entre ellos. Acá esta foto es muy representativa y simple, ¿no? El cohesivo queda representado por el membrillo y el dispersivo por la gota de aceite, ¿no? Es lo que nosotros en la jerga quirúrgica llamamos viscoelástica liviana al dispersivo y el viscoelástico pesado al cohesivo, pasando por puntos intermedios, ¿no? Según el fabricante y según la composición que cada fabricante realice. Hay otra clasificación que habla puramente de los hialuronidatos, sí, siempre a veces discutimos un poquito eso y algunos prefieren usar hialuronidatos, o sea, viscoelásticos cohesivos, pero de bajo porcentaje para, por ejemplo, colocar la lente intraocular, usarlo como liviano. Los dispersivos tienen baja viscosidad, tienen cadenas cortas, se adhieren bien a los tejidos y tienen baja pseudoplasticidad. Esto de las cadenas cortas hace que cuando nosotros tengamos que lavarlo, como se separan esas cadenas, se queden adheridos a los tejidos. El mejor ejemplo
es la pausa viscoelástica o el querer proteger el endotelio en la cirugía de cataratas, que cuando podemos alabar un poquito con el facomulsificador, al tener cadenas cortas, se separan y se quedan adheridos por más tiempo en el endotelio. ¿Para qué sirven los dispersivos? Bueno, para separar estructuras, por ejemplo, en aquellos cirujanos que utilizan técnicas como el cracking o el stop and chop, pueden poner el viscoelástico dispersivo en el surco. Habitualmente lo utilizamos como viscoelástico liviano para colocar la lente intraocular en el saco y adentro del inyector también. Y esto acá hago un pequeño paréntesis, ¿no? Porque es un poco contradictorio y yo di muchas vueltas con esto en aquel momento cuando hice la clase. ¿Cómo ponemos viscoelástico liviano, dispersivo, en el saco capsular? Es aquel viscoelástico que más cuesta lavar, ¿no? Es candidato a que se quede o a que queden restos en la bolsa y después aparezcan los problemas que vamos a mencionar. Por eso prefieren también usar un viscoelástico cohesivo, o sea, hialuronato de sodio, pero quizás al 1% para colocar la lente, que se lava mucho más rápido y en este caso cumpliría la función de viscoelástica liviana. El dispersivo también lo vamos a usar en la rotura capsular y, como dijimos recién, para proteger tanto endotelio como epitelio. Epitelio en cirugía de retina, endotelio en cirugía de catarata. Los cohesivos, los pesados, tienen alta viscosidad, tienen cadenas largas, tienen alta pseudoplasticidad y se remueven fáciles. Al tener cadenas largas, esas cadenas están unidas y cuando nosotros hacemos una contrapresión o lavamos la cámara anterior, el viscoelástico sale todo junto. ¿Para qué usamos los cohesivos? Los usamos para formar cámara anterior, para hacer la capsulorhexis en cirugía de cataratas, para dilatar la pupila o estabilizarla en pacientes que no dilatan. Y como dijimos, es el más fácil de remover. La técnica soft shell, yo creo que muy pocos la usan. Hoy creo que con este concepto de ansiedad y de hacer la cirugía rápido y de no empezar, que ya que uno quiere estar terminando, yo creo que casi nadie la usa, pero realmente tiene todo el sentido, ¿no? Poner el viscoelástico dispersivo en primera instancia, tratando de proteger al endotelio con esas cadenas cortas que va a costar mucho más lavarlo, y después poner un abón de viscoelástico cohesivo pesado y hialuronidato al 3%, por ejemplo, para ampliar, para dilatar bien la pupila, para sostener todo y para hacer la capsulorhexis de manera más cómoda. Así que a tener en cuenta la técnica soft shell, sobre todo para aquellos cirujanos que recién empiezan, me parece que es una linda alternativa. Entonces, si ya nos metemos un poco en moléculas, hablamos de hidroxipropilmetilcelulosa, que es el viscoelástico dispersivo o viscoelástico liviano que más conocemos, que más usamos, y es el más económico también. El condroitil sulfato, que no se usa casi puro, se usa más bien mezclado con hialuronidato, con algunos laboratorios lo presentan de esa forma. Y el hialuronidato, que es la molécula madre, digamos, fue el primero en aparecer y es el que más usamos hoy, quizás para, como decía al principio, ¿no? Para todas las utilidades, dependiendo del porcentaje de pseudoplasticidad, no puede ser al 3% o al 1%. El hialuronidato de sodio es un biopolímero que forma parte del tejido conectivo. Lo vamos a encontrar en el cordón umbilical, en el humor vítreo, en el humor acuoso y en el líquido sinovial. La hidroxipropilmetilcelulosa se produce a partir de la celulosa que se extrae de fibras vegetales, del algodón y de la madera. Y el condroitin sulfato, el menos usado, es un glicosaminoglicano y proviene principalmente de la aleta de tiburón. Bueno, ¿para qué los usamos? Un poco mencionar los pasos y pensar en qué viscoelástica usar. Protección epitelial, generalmente para proteger el epitelio, para apoyar una lupa en cirugía de retina, por ejemplo,
usamos viscoelástico dispersivo, puede ser una metilcelulosa que es económica y muchas veces tenemos que usar mucha cantidad. Protección endotelial, en cirugía de cataratas, también el dispersivo, cadenas cortas, recuerden, difícil de lavar, se queda más pegoteado, entonces nos da más tiempo a realizar la cirugía y a proteger el endotelio un poco más. Para mantener la cámara anterior, bueno, en este caso, si quiero mantener cámara, necesito un viscoelástico más pesado, más viscoso, el hialuronidato al 3% sería la opción. Lo mismo que para la capsulorhexis, pero no así para el saco capsular. Como dije al principio, el saco capsular lo llenamos con viscoelástico habitualmente, digo yo, dispersivo, en la hidroxipropilmetilcelulosa, muchas veces quizás por el costo o porque es lo que coloquialmente más se utiliza, pero también y perfectamente se podría usar un hialuronidato al 1%, que es mucho más fácil de lavar. Otra utilidad es la pausa, la famosa pausa viscoelástica. En este caso es mejor el dispersivo, ¿sí? Para que se adhiera bien a las estructuras y proteja, en este caso de vuelta, el endotelio que tanto tenemos que cuidar. Bueno, para inyectar la lente ya lo mencionamos, también la hidroxipropila es la más usada. Dilatar pupila, en este caso usamos un cohesivo, por ejemplo, el hialuronidato al 3%. Prolapso de iris, lo mismo, cohesivo. Surco supraciliar, flap escleral en glaucoma, podemos usar cualquiera de los dos. A mí me gusta un poquito más para el flap escleral en glaucoma usar el cohesivo. Para el manejo de la hipotonía, no recuerdo la última vez que usé viscoelástico para manejar la hipotonía, pero en algunas cirugías de glaucoma podríamos llegar a utilizarlo. Y por supuesto para la viscocanalostomía en cirugía de glaucoma también. Bueno, para el manejo de la queratoplastia, si no me equivoco, utilizan el dispersivo. Protección corneal, las lupas ya lo mencionamos. Y despegar membranas retinales. ¿Cuáles son las complicaciones del uso de los viscoelásticos? El aumento de la presión ocular creo que es el número uno, el más visto, digamos, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que mencionábamos al principio, esta cuestión de no lavar bien la viscoelástica, sobre todo cuando uno está empezando. Y es mucho más frecuente que el viscoelástico dispersivo provoque aumento del apío que el cohesivo, porque dijimos que las cadenas largas hacen que salga mucho más fácil y más rápido. Ese mismo viscoelástico que colocamos en el saco capsular, luego de haber colocado la lente y de haber lavado de manera no tan prolija quizás, puede provocar la migración del viscoelástico hacia arriba o empujar la lente hacia arriba y que la lente bloquee la pupila, ¿sí? Bueno, que es realmente grave y provoca un aumento de la presión intraocular en el posoperatorio inmediato. Finalmente se resuelve, pero no es lindo que nos pase. Cristalización de la lente, si algunas viscoelásticas pueden manchar la lente intraocular, por eso no usamos condroitin sulfato en la colocación de la lente y no usamos principalmente condroitin sulfato o que tenga ese componente en la marca que elijamos para las lentes fáquicas, ¿sí? Usamos viscoelástica dispersiva, pero generalmente pedimos consejo al fabricante para ver qué viscoelástica nos recomienda. Pero como cuestión principal, el condroitin sulfato es muy catratogénico. Y bueno, esta pseudouveitis, este proceso inflamatorio que nos puede generar la viscoelástica cuando se queda en la cámara anterior, en el posoperatorio inmediato, tiene que ver con esta pseudouveitis que puse acá al final. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Diego. Cortita, es verdad. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerle al doctor antes de culminar hoy la clase? Mm, mm. O como dice un amigo, ¿entendieron todo? ¿No entendieron nada? Ya lo ¿No hay veremos en el pregunta? examen. Claro, lo vamos, sí, tal cual. Acá dice claro, muy claro, gracias. Una doctora.
Muchas gracias. Bueno, no, solo agradecimientos parece, Diego. Bueno, No, bueno, me alegro. solo agradecimientos, así que nada, agradecerte yo también el estar otro año más con nosotros. Te agradezco un montón, Diego. Muchas gracias por participar nuevamente, ¿sí? Un placer como siempre, Fabio. Te mando un abrazo grande y un saludo para todos. Gracias, Diego. Bueno, y gracias a todos. Nos veremos nuevamente la semana que viene, el martes, para continuar con el módulo. Así que, bueno, buen fin de semana para todos. Gracias, Diego. Un abrazo grande. Chao, buenas noches a todos.